5. Jaleas de chuchu azul. Los chuchus azules son unos chuchus especiales que solo se encuentran en ciertas islas específicas. Son muy escasos y de ellos obtienen las jaleas de chuchu azul. Pero solo podrás obtener una única jalea por cada chuchu azul. Es decir, una vez que elimines un chuchu azul y tomes su jalea, no te dará más. La jalea quisiera tener ahora mismo una. ¿Por qué está en esta lista? Pues, porque solo hay un número limitado de chuchus azules en el juego, un total de 23. Y porque nadie te dice que solo esos hay. Las jaleas azules se necesitan para completar una misión secundaria, para dárselas al boticario de pociones en la isla Taura. Este crea y vende las pócimas azul, pero para la misión solo necesitas 15, por lo que la mayoría no sigue buscando las otras 8 jaleas. Aparte de que son escasos y que solo están en algunas islas, los chuchus azules solo aparecen si te acercas al lugar específico donde se encuentra, por lo que te los puedes pasar de largo. No solo eso, algunos lugares donde se encuentran estos chuchus requieren que hayas avanzado mucho en la historia para tener los objetos necesarios para acercarte a estos lugares. Y si me dices que no es necesario tener los 23 para el 100% y solo los 15, pues muéstrame tu 100% de Wind Waker sin todas las jaleas azules y yo te mostraré mi 100% de Wind Waker con todas las jaleas azules. Sean bienvenidos a mi canal. Este top está basado en la versión de GameCube, más que nada porque algunas misiones secundarias o son más fáciles o las cambiaron en la versión HD. Y la idea de este video es para recordar esa primera partida y cómo nos complicamos la vida tratando de obtenerlo todo. Aunque si solo has jugado la versión HD, algunos puestos de esta lista te van a sorprender. 4. Retoño del árbol Deku. Una de las piezas de corazón más difíciles del juego y una de mis favoritas en obtener. Pasemos a explicar la misión. Después de pasar la segunda mazmorra y ayudar al árbol Deku, pasa el festival en el cual varios Coloks toman semillas del árbol Deku y las plantan en diferentes partes del mar. A medida avanzas en la aventura, puedes llegar a toparte con algunos Colos que te hablan de cómo se están marchitando los retoños del árbol Deku. Es aquí donde debes llevar a los retoños el agua mágica del bosque del árbol Deku. ¿Por qué no la completaste? Pues, en primera, el agua mágica solo dura 20 minutos. Después de ello pasa a ser agua normal y no funciona para regarlo a los retoños, aunque tienen la ventaja de que es infinita mientras no pasen estos 20 minutos. Segundo, algunos retoños tienen ya sea puzzles o mini mazmorras antes de llegar a ellos, lo que puede consumir valiosos minutos. Tercero, son un total de 7 retoños los que hay que regar, algunos de ellos muy separados unos de otros, sin mencionar que primero debes encontrarlos todos. Cuarto, si fallas en regar alguno y el agua se vuelve normal, debes reiniciar la misión desde el principio, ya que la misión está activa mientras el agua siga siendo mágica. Esto vuelve la misión frustrante en sus primeros intentos, lo que desanima mucho volver a intentarla. Quinto, si quieres facilitarla debes avanzar mucho en la historia, como por ejemplo tener las flechas de fuego y hielo o la canción del tornado. ¿Por qué es una de mis favoritas? Bueno, en ese tiempo, como muchos otros, usaba una libreta y apuntaba los nombres de cada isla. Debajo de cada isla apuntaba lo que decían los peces, los puzzles que no podía resolver en ese momento y claro, los retoños. Recuerdo haber hecho una cuadrícula para luego trazar con un lápiz, usando líneas rectas, los lugares de los retoños, tratando de encontrar la ruta más óptima, para luego fallar y seguir intentando. Luego, con el tornado, trazar otra ruta. Creo que fue de los últimos juegos en que necesité una libreta y hacer mis propios dibujos para poder completar un juego. Y por estas dificultades que tiene, se queda en este puesto. 3. Todos los mapas del tesoro y sus tesoros. Creo que un juego que trate de navegar y que no tenga mapas del tesoro ya ha fallado como juego de barquitos. Vamos a ver, ¿por qué no obtuviste todos los mapas y tesoros del mar? Aparte de que son 41 mapas del tesoro, más 12 mapas especiales, y por qué no, los 8 de la Trifuerza, haciendo un total de 61 mapas. Vale, los 8 de la Trifuerza son obligatorios, pero los demás mapas y tesoros en realidad sucede algo parecido a lo de las semillas Kolok en Bredo, aunque un tanto peor. Al igual que estas son muchos, hasta parecen infinitos y de tantos que tienes que ni les prestas atención. Las semillas Kolok al menos sirven para aumentar la alforja,
pero los mapas en su suma mayoría te llevan a rupias o peor, a otros mapas. Además, los tesoros no están cerca de los mapas que los descubren, por lo que todo el tiempo será más por casualidad que encontrarás los tesoros en el mar cuando aparezca en la marca luminosa, que, por molestar aún más, desaparece sin ninguna justificación jugable para que luego debas guiarte por medio del sonido para lanzar el gancho, lo cual vuelve aún más frustrante la búsqueda de los tesoros. Pues nada, estás contento con tu mapa, lo abres, te tomas el tiempo genuinamente de buscar el lugar, le atinas a la tercera con el gancho, sale el cofre, lo abres y lleno de expectativas esperas recibir el premio y te aparece una rupia. Sí, uno de los tesoros es una única rupia. Este puesto no está más arriba únicamente porque una de las mayores motivaciones para intentar encontrarlos todos es obtener todas las piezas de corazón para completar los contenedores. Y los demás cofres que no tienen piezas o mapas contienen 200 rupias. Un tremendo ofertón si tienes en cuenta que 100 escútulas doradas en Ocarina of Time cuestan eso mismo. 2. Las estatuas de Tinglet. Las estatuillas y realmente todos los premios en general que se obtienen usando el Tinglet Tuner están en este segundo puesto. ¿Por qué no los obtuviste en tu primera partida? Pues déjame decirte que por pobre. ¡Pobres! ¡Pobérrimos! ¡Mendigos! Por pobre no obtuviste las estatuas de Tinglet Tuner. El problema es que acceder a la misión tenía sus requisitos. 1. Una Game Boy Advance. 2. El cable link de Game Boy Advance a GameCube. Y por último, un amigo. Y por suerte, esto último es opcional. No solo ya tener la GameCube, el juego, ahora imagínate tener ya la Game Boy Advance. Y no es como que tener estos tres no sea caro. Agrégale un add-on que no vendió mucho en Occidente. Es que obtener las estatuas de Tinglet ya no era algo tanto si la misión es difícil o no. Es ya cuestión de estatus social. Para los que no sepan de lo que hablo y que solo han jugado la versión HD, el Tinglet Tuner es un objeto que recibes al liberar a Tinglet de la cárcel. Cuando usas el objeto y junto con una Game Boy Advance que funciona a modo de segunda pantalla, puedes usarlo para descubrir secretos, comprar objetos a Tinglet o para que este te dé datos sobre lugares e islas. Ya hablando de una vez de las estatuas, estas están repartidas en las mazmorras y templos del juego, siendo 5 en total. Cada estatua está oculta en los calabozos y puedes encontrar su ubicación con el Tinglet Tuner. Debes usar una de las bombas que te vende Tinglet, o sea solo las de él, para poder revelar los cofres que contienen las estatuas. Cada estatua nos muestra una pose diferente de Tinglet. Imaginemos por un momento que tu infancia fue mejor de lo que imaginas y tenías todos los requisitos. ¿Qué tan complicada es la misión? La misión es secreta hasta cierto punto y la verdad puedes pasarte por alto los lugares de las estatuas. Recuerda que debes estar viendo la pantalla de la Game Boy para ver mensajes y para que se vean las indicaciones de Tinglet, a menos que estés jugando con alguien más para ello. Pero si obtuviste una en cualquiera de las mazmorras, la descripción de la estatua te dice que has recolectado la estatua de esa mazmorra, por lo que eso ya te indica que las otras están en las demás mazmorras o templos. Te queda en este puesto porque aparte de necesitar dinero, el revisar cada parte de cada mazmorra para buscarlas es complicado y pasarlos por alto es sumamente fácil. Menciones honoríficas. Puesto número 1. Las estatuillas de la galería Nintendo. O mejor dicho, la estatua de Link y del Rey de los Leones Rojos, que es la última estatuilla que recibes al completar las otras. Creo que muchos se lo vieron venir, más que nada porque es la misión más complicada de todo el juego, pero hablemos de por qué no la completaste en tu primera partida en la versión de GameCube. Pues hay un par de motivos. El primero, lo frustrante de la misión. Vamos a explicar un poco esto. Cuando llegas a la galería de Nintendo, conoces a Carlo, el cual es un hábil escultor. Nos pedirá que le mostremos una foto para realizar estatuillas de los personajes que fotografiemos. Pero, oh sorpresa, solo acepta fotos a color y tu cámara solo hace en blanco y negro. Pero bueno, vas con Lenzo y haces sus dos misiones, la búsqueda de las fotos de la gente del pueblo y llevarle una luciérnaga del bosque sagrado.
Una vez tengas la cámara a color, le llevas tu primera foto a Carlo, y ahí es donde te das cuenta de lo delicado de este señor en cuanto a su arte se refiere. Las fotografías de los personajes deben de aparecer al menos de cintura para arriba. Si puedes, que sean estas de frente, cuerpo completo y que vean a la cámara. Todo esto sería mucho mejor para que Carlo las acepte. Si a Carlo no le parece la foto, no hará la estatuilla. Además, él tarda un día entero para realizar una única figurilla. Esto no es mucho problema, ya que tendremos la canción para pasar el tiempo. No parece la gran cosa, pero adivina cuántas fotos puedes tomar. Solo 3. He aquí donde está la frustración. Esperar 3 días para poder hacer 3 figuras por la capacidad de la cámara, para luego irte, tomar otras 3 fotos y repetir este proceso termina siendo muy molesto. No solo eso, si te rechaza una foto, te entrará la más agónica de las furias. ¿Cuántas estatuillas son? Son 132. Bueno, realmente algunas fotos puedes comprárselas a Lenzo, las fotos legendarias, y algunas de estas fotos pueden darte más de una estatuilla, como la de Rey de Hyrule, que te permite tener la estatuilla de Zelda. Y este es solo el primer inconveniente. El segundo es que algunas fotos solo tienes una única oportunidad para hacerla. Por ejemplo, la foto de Tetra solo la obtienes cuando la llevas a Hyrule. Si no la tomaste en esa oportunidad, no volverás a tener otra. Además, la foto de Tetra te da las estatuillas de los demás piratas, por lo que no pierdes una sola estatuilla con esto. Otro es la de Goma, el primer jefe. Solo puedes tomarle la foto en la torre de Ganon en el segundo encuentro. También a la marioneta de Ganon solo puedes fotografiarla en el primer combate, en su primera forma. Otros enemigos y personajes solo tienes 2 oportunidades de tomarle las fotos. Si has perdido estas oportunidades, ya no puedes completar la galería de Nintendo. Es por eso que, debido a estas 2 razones, lo más probable es que nunca hayas obtenido o completado la galería Nintendo. Te requiere mucha paciencia, suerte para no perder las oportunidades de las fotos únicas. Y por supuesto, deseos de coleccionismo empedernido. Por esto no los obtuviste en tu primera partida. Además, que de seguro lo hiciste en el New Game Plus. Y esa cuenta como una nueva partida. O quién sabe, quizás aún tengas esa espinita de aún no haberlas obtenido. Bueno, espero haberles traído uno que otro recuerdo de este genialísimo juego. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.